Bueno, 8:55, vamos a hacer una suerte de editorial con toda la mesa, porque la verdad que tenía una editorial muy larga preparada, se nos hizo más larga la charla con Negre y bueno, vale la pena igual ir tocando los distintos puntos. Hay uno de los temas importantes de esta semana que fue la declaración del futuro embajador en la Argentina de Estados Unidos, se llama Peter Lamelas, que habló en su audiencia de confirmación ante el Congreso de los Estados Unidos, ante el Senado, y el tape que pasamos ayer decía tres cosas, Lamelas: que iba a recorrer las provincias argentinas para frenar las inversiones chinas, ¿no? Que iba a venir para ayudarlo a Milei a ganar las elecciones y que quería que Cristina siga presa. Esos fueron como sus tres ejes. Ahora los vamos a ir desgranando, pero tenemos más tapes de Lamelas. Poneme el 34, ¿sí? Del nuevo embajador en la Argentina, que habla justamente de qué es también lo que viene a hacer. Mirá. De ser confirmado, trabajaré para garantizar que los recursos de Argentina, su energía y sus minerales críticos beneficien a ambas naciones. Estados Unidos desea ser el socio predilecto de Argentina en su reapertura a los mercados globales. Por lo que es de nuestro interés estratégico asegurarnos de reducir las barreras comerciales y consolidar alianzas que garanticen un mercado justo, abierto y transparente. Bueno, no sé si es normal esto, que un embajador diga directamente me vengo a quedar. Qué normal hoy, ¿no? O sea, partamos de esa base. Claro, es verdad. Pero en la administración de Trump y este Trump 2.0 que llegó aceleradísimo en muchos aspectos, y entre paréntesis digo, recordemos que todavía la Argentina no terminó de negociar la cuestión de los aranceles con los Estados Unidos, que hace rato se viene arrastrando, que ya pasó la primera fecha legal en realidad que se había dado para el plazo de la tregua el 9 de julio, y ahora está pendiente qué va a pasar hacia fines de agosto, pero en definitiva la Argentina todavía no terminó de cerrar esa cuestión, que no es menor. Pero digo, volviendo al tema original, en esta administración de Donald Trump parece ser distópico, o sea, sí. digo, y me parece que Lamelas es totalmente coherente con esa lógica, en la cual un gobernador en su audiencia en el Senado, donde suelen mentir mucho más de lo habitual, porque suelen decir, tranquilos que voy a hacer esto, directamente expone a viva voz todo lo que va a hacer en materia de injerencia dentro de la Argentina. O sea, desde garantizar que Milei gane las elecciones, cuando en realidad eso supuestamente no debería ser tan abiertamente, que todos sabemos que todos los países tienen preferidos en un lugar, sí, obvio, pero en una que elección. Lo diga, sí, voy a la Argentina para que Milei gane las elecciones. Ese es el tema. La segunda, que tiene que ver con la cuestión judicial. Vos marcabas antes, no es nuevo la óptica que tiene los Estados Unidos sobre la justicia argentina y cómo intenta influir de alguna manera, y de hecho citabas el caso de Eduard Prado, otro embajador de los Estados Unidos, hace unos años cuando se empezaba a apuntalar todo lo que después se denunció como el lawfare aquí en la Argentina. Sí. Bueno, ¿qué viene a decir de alguna manera Peter Lamelas? Vengo a completar el trabajo, o sea, vengo a seguir esa línea y garantizar que la expresidenta Cristina Kirchner tenga la justicia que se merece. Sí. Pero acto seguido dice, nosotros no tenemos pruebas de que ella haya tenido algún tipo de vinculación con el atentado a la AMIA, pero sin lugar a dudas la tuvo con el encubrimiento. O sea, ya hay un juicio ahí por parte de los Estados Unidos, y en todo caso ya le dio la justicia que ellos creen que se merece Cristina Kirchner. Sí. Vamos a presuponer entonces que Lamelas, si es coherente con lo que él mismo dijo ante el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, ya tienen claro cómo va a jugar en esa cuestión, en ese proceso judicial. A Eduardo Feynman le pareció genial lo que dijo Lamelas, mirá. Totalmente. Además, no dijo nada, qué sé yo, que no se conozca, ¿no? Bueno, a mí me parece bárbaro que el gobierno de los Estados Unidos coloque a la República Argentina como un actor clave en el hemisferio occidental. Eso me parece maravilloso, ¿no? Y que va a haber una relación bilateral que es vital para la estabilidad regional, ¿no? O sea, saber que la República Argentina va a estar por encima de Brasil o cualquier otro país estratégicamente, a mí eso me parece espectacular, ¿no? Bueno, qué sé yo. Bueno, qué sé yo, dice. Vos sabés que siempre siempre hay un país que quiere invadir a otros, digamos, de distintas formas. Antes era por las armas, ahora es a través de otros mecanismos. Siempre necesita aliados locales. Sí. O sea, no hay forma de hacer algo en un país sin la pata local. Bueno, ahí tenés a los Feynman, a los Milei, o sea, tenés que decir, che, que venga el presidente, el embajador de Estados Unidos a hacer lo que se le cante en la Argentina y decir que está buenísimo. Sí, permíteme discernir con lo que dijo Eduardo Feynman. Yo no creo que para Estados Unidos la Argentina esté por arriba de Brasil, nunca va a estar por arriba de Brasil por una cuestión de volumen. Digo, claro. Brasil tiene
Mucha más extensión territorial, muchas más cuestiones de riquezas energéticas, muchas más cuestiones de riquezas de biosfera, muchas más cuestiones de riquezas de alimentación y muchas más cuestiones industriales. En todo caso, lo que suele hacer Estados Unidos, porque lo hace aquí en América Latina, lo hace también en otras regiones del mundo, es pivotear con un país y otro que le puede ser un rival regional en algún punto, molestarlo en algunas cuestiones y ser más funcional a los intereses de los Estados Unidos, según quien gobierne. Digo, esto me parece que no es menor porque no lo ha hecho solamente Trump, lo han hecho los demócratas, lo ha hecho Obama, lo han hecho todos los presidentes de los Estados Unidos, que suelen jugar como actores globales a dividir en las regiones para poder influir. Lo ha hecho Estados Unidos históricamente, sin ir más lejos, en Asia, digo, que es la alianza de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial con Corea del Sur, apuntalando ese desarrollo, y con Japón. ¿A quién encierran Japón y Corea del Sur? ¿Quién está ahí en ese sándwich? ¿Quién es ese jamoncito? China. Digo, claro, China está ahí, obviamente estaba mirando el mapa. Ahora el 4 de agosto recuerden que arranca Argentina, la columna de Sabino Vaca Narvaja. Sí, arranca y ahí vamos a poder preguntarle todas estas cosas. Che, el que no contestó en modo Feynman fue Axel Kicillof. Vamos a escuchar un poco qué es lo que dijo. Un tal señor Lamelas, que decía que iba a venir a visitar las provincias para indicarnos qué políticas hacer. ¿Será que se cree que todos acá en la Argentina andamos lamiendo la bota como hace Milei? Mire, Milei, mire, señor Lamelas, en la provincia de Buenos Aires nadie viene a decirle a los que fueron votados por los bonaerenses, en la provincia de Buenos Aires, Lamela, hay soberanía. En la provincia de Buenos Aires hay industria nacional. En la provincia de Buenos Aires, Lamela, hay un gobierno que va a defender a la patria con una boleta que dice Fuerza Patria. Muchísimas gracias. Ayer fue muy fuerte la respuesta de Axel Kicillof a esta intervención absolutamente fuera de todo registro. Yo sé que en esta época parece que se perdieron los registros, pero la verdad que es tarea también de todos los que podemos decir que no, que los registros no se perdieron, que hay reglas, que esas reglas hay que cumplirlas y que casi cuando estudias relaciones internacionales, empezás en el manual, el punto 1 es un país no puede meterse en las cosas que pasan en el otro. Vos decís, es muy naif. Es un poco naif como título, ¿sí? Efectivamente siempre pasa y siempre hay injerencia. Ahora, que el tipo diga públicamente, voy a ir a la Argentina, voy a recorrer las provincias para frenar los negocios con China, voy a ir para que Milei gane las elecciones de medio término y las presidenciales, y voy a ir para que Cristina esté presa, es un montón. Y además dijo, entre otras cosas, que viene para quedarse con nuestros recursos naturales. Les recuerdo lo que les mostré ayer en el editorial, no lo quiero repetir ahora, y es que la excusa para meterse en los negocios chinos, según Lamelas, es la corrupción. Y les vuelvo a contar, porque es información pública, que el presidente Donald Trump lo que hizo fue bajar las barreras que tiene Estados Unidos para que las empresas de Estados Unidos paguen coimas en el exterior. Hay en la de Estados Unidos una ley que penaliza severamente a una empresa de Estados Unidos que pague una coima para quedarse con un negocio. Donald Trump puso taxativamente que no se aplica más. Acá se los estoy mostrando, está en la web de la Casa Blanca. Gracias, Fer. Entonces, no se aplica más y vienen a quedarse con minerales críticos, puertos de aguas profundas y otra infraestructura o activos clave. Entonces, el embajador viene a eso y dice que los corruptos son los chinos. No, ellos están habilitando la corrupción. Entonces no tienen un problema con la corrupción, tienen un problema que los negocios se los quieren quedar ellos. Y en esta revival de los 90, Menem tenía relaciones carnales con Estados Unidos, pero todas las privatizaciones se las quedaron los europeos. Y no quieren que pase eso de vuelta. Ojo con esa cuestión. Y por eso es tremendo lo que dijo Lamelas. Y ahí hay una batalla fuerte en la provincia de Buenos Aires. Por eso Kicillof le contesta, le dice, acá no vas a venir. Pero hay una batalla muy fuerte. Y sobre todo, esto lo vamos a repetir mucho, y esperemos equivocarnos. Pero Milei tiene dos aliados regionales. Uno está en Cana, en Brasil, que es Bolsonaro. Y el otro está en la presidencia en Estados Unidos, que es Donald Trump. Tanto Bolsonaro como Donald Trump no reconocieron cuando perdieron elecciones.
Son todos datos. O sea, Bolsonaro quiso dar un golpe, Trump incentivó una toma del Capitolio, Bolsonaro está en cana por eso y Donald Trump exige que Bolsonaro sea liberado por eso. Entonces, las referencias y los aliados políticos de Milei no reconocen cuando pierden elecciones. El embajador de Estados Unidos viene a que Milei gane las elecciones. ¿Qué pasa si Milei las pierde? Bueno, por eso es importante, y les voy a mostrar el archivo de anteayer y el archivo de ayer, de cómo están agitando que puede haber fraude en la provincia de Buenos Aires. Míralo primero a Majul anteayer, el 32. ¿Podría haber fraude? Carlos Rucauf, en los últimos minutos estuvimos hablando de esa posibilidad y de los argumentos, las hipótesis y los hechos que podrían estar convalidando por lo menos esta pregunta. Escuchamos. Sí, por supuesto. En primer lugar, recordemos que las listas electorales para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires... Bueno, ahí estaba Majul diciendo, ¿puede haber fraude? ¿No? Y dándole la voz a Rucauf, que fue gobernador, ¿se acuerdan? Gobernador Rucauf, cuando te entregaba una zapatilla que decía Rucauf y después de la elección te daba la otra. ¿Viste que parece que se olvidó? No, que esa no pasa. Ese tipo que está en la tele, para ganar una elección te entregaba una zapatilla. Y después de la elección te daba la otra. Bueno, ayer volvió a hablar Rucauf sobre el tema, mirá. ¿Cómo es eso, Carlos? Bueno, primero hay que explicarle a los televidentes que esta es una elección distinta a la que mucha gente cree. Acá en la provincia de Buenos Aires no hay boleta única, hay boleta sábana, boleta de papel, una boleta distinta para cada sección electoral. El gobernador no quiso que hubiera boleta única. La justicia electoral de la provincia ha demostrado una gran parcialidad, porque el sábado a la noche pasó el final de presentación de listas para el lunes a las 14 horas. 38 horas de prórroga en la historia de la Argentina ni del mundo se conoce. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 38 horas al servicio del kirchnerismo. Yo creo que es necesario que la Corte Suprema de Justicia utilice el mecanismo del per saltum y tome el control de la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires a partir de un delegado federal. Bueno, entonces, primero dicen fraude y ahora intervención de la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires. Y esto recién arranca, ¿eh? Recién arranca. Entonces vuelvo para que se vea todo el combo. Milei tiene como aliados a gente que no reconoce resultados electorales. Su aliado le manda como embajador a un tipo que le va a ganar que dice que lo va a ayudar a ganar las elecciones. Y desde los medios, que son los voceros del gobierno, empiezan a decir que hay fraude cuando el gobierno es oficialismo. Vos decís, bueno, está bien, en la provincia de Buenos Aires no es oficialismo. Pero el comando electoral va a estar integrado por Patricia Bullrich. O sea que ella va a estar ahí. ¿Por qué empiezan a agitar esto? Ese es uno de los temas realmente preocupantes. El otro, y vamos a la parte económica y voy con Cande, son los datos que todos los días... Yo ayer hacía el comentario de que no necesitamos ir juntando archivos porque todos los días tenemos un informe nuevo de qué está haciendo el gobierno y qué está pasando con la economía. Ayer un dato importante que es supermercados, ¿no? Sí, ayer salió el número del INDEC de supermercados y muestra que en mayo el consumo masivo tuvo una caída del 1,2% intermensual, lo tenemos en la placa 53, y esto hay que tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Para leer este número, porque nosotros vemos un número negativo en lo intermensual, sí, que complica porque estamos hablando de una caída en las ventas de supermercados entre abril y mayo, ¿no? Sí. O sea, habla de una economía que se empieza a desacelerar de abril y mayo. ¿Qué es supermercados? O sea, comida. Sí, comida y limpieza. Comida y productos de limpieza, exacto. Ahora, el número interanual da positivo, da un 6,1%, pero acá empieza a jugar la comparación, ¿no? Estamos comparando con mayo de 2024, que había sido particularmente bajo. Entonces, esa base de comparación, por ejemplo, si lo tuviéramos, si hiciéramos la serie de ahora a noviembre de 2023, bueno, entonces tenemos una caída del 7,1%, ¿no? Pensando un poco el resultado de la gestión de Javier Milei, que es una venta de supermercados 7,1% más baja de lo que sucedía en ese noviembre de 2023. Sí. Y también salió el número de autoservicios mayoristas, que lo tenemos en la placa 58, salen en conjunto, y salen en conjunto porque supermercados
Bueno, tiene un público, digamos, la gente que va al supermercado, el consumidor de supermercados, suele ser una persona que no va todos los días al supermercado, tiene algún poder adquisitivo para hacer una compra semanal, quincenal, mensual, y está, bueno, en un centro urbano o tiene disponibilidad para ir justamente al supermercado. Ahora, en el caso de los autoservicios mayoristas, lo que sucede es que funcionan como proveedores de lo que es el comercio de cercanía. Este es un dato muy preocupante. Este es un dato muy preocupante porque tenemos una caída del 4,9% con la comparación de mayo de 2024. Claro. O sea, cae casi 5% con un mayo particularmente negativo, ya con un efecto intermensual levemente positivo, digo, el 0,7%, pero con un autoservicio mayorista que no termina de repuntar y que de hecho cuando lo comparamos con noviembre de 2023, estamos hablando de un 18,7%. Tremendo. Esto o sea, es más del doble de la caída de supermercados. Y esto implica que la gente está comprando menos comida. Sí. Para que se entienda, o sea, los comercios de cercanía, que es donde compra la mayoría de la población, y más en tiempos de crisis, porque vas comprando en el día a día. Sí, comprás lo que vas a comer esa noche. Exacto, entonces no vas el día al supermercado que te queda más lejos grande, sino que vas al almacén, porque pensás que comprar un paquete de fideos ves el número más chiquito que hacer la compra grande. No te alcanza para hacer la compra grande. O no te alcanza para hacer la compra grande, exactamente. Exacto. Esos almacenes no le compran a las fábricas. El almacén del barrio no le compra a la Serenísima, no le compra a Arcor, no le compra a Molinos. Va al mayorista. Exacto. Va a Vital, a Macro, a... ¿cuál otro más? Diarco. Diarco. Va ahí, compra el paquete grande ahí y después lo vende en unidades. Si está bajando la venta en el mayorista, significa que la venta de comida en los almacenes de barrio está bajísima. Claro. Bajísima. Por eso este es el dato preocupante y que ayer el gobierno celebraba el dato del aumento del 6,1 contra un año tremendo, pero este dato de que estamos 18 puntos abajo de lo que recibió el gobierno y 5 puntos abajo del año pasado, es posta, la sociedad argentina está comprando menos comida. Casi un quinto en el caso de los autoservicios mayoristas. Y también esta diferencia, ¿no?, entre autoservicios mayoristas y supermercados marca también que esta recesión económica impacta distinto en la población. O sea, los sectores más vulnerados económicamente, los que compran para el día a día, podemos pensar obviamente en jubilados, pero también en otros sectores más vulnerados económicamente, son los que están pagando más alto esta crisis, son los que están dejando de consumir productos de comida, bebida, productos de limpieza. Sí. Entonces hay también en esta lectura de datos, bueno, incluso un sector que por ahí está manteniendo o disminuyendo un poco menos ese consumo y autoservicios mayoristas que directamente sufre un golpe mucho más profundo. ¿Y cómo estamos? Digo, esto es el día a día, esto es el supermercado. Sí. Que posta que es lo que nos pasa a todos. O sea, tenés que decidir si podés hacer la compra grande, si podés hacer la compra mediana o si vas en el día a día. Los datos te dan que se está vendiendo menos comida. ¿Cómo estamos a nivel macro? Porque esta también fue una semana donde estuvimos mirando mucho qué le pasa al gobierno con el dólar, qué le pasa al gobierno con la tasa de interés, qué le pasa al gobierno con las letras que tiene que ir renovando todo el tiempo y que se le vencen ahora, antes de fin de mes, se le vencen 12 billones. Sí, lo tenemos en la placa 52, el gráfico de vencimientos de deuda. Son 41 billones de pesos, repito, 41 billones de pesos antes de las elecciones, como para tener un poco presente así los puntos de inflexión. 12 ceros atrás. Exacto, este gráfico de equilibrio muestra, bueno, primero los vencimientos que tenemos ahora en julio de 2025 y los grandes se vienen en agosto, pero digo, es un perfil de vencimientos bastante demandante. Estamos hablando de deuda del Tesoro, esta deuda que se paga con el superávit fiscal, que se paga con el ajuste fiscal básicamente. Entonces es bastante complejo el escenario y se ve en el riesgo país, por ejemplo, que lo tenemos en la placa 51, este tuit de Cristian Buteler que sigue justamente estos indicadores, los va publicando todos los días y que muestra justamente un riesgo país que está en franco ascenso y que está más cerca de los 800 puntos que de esos 500 puntos que quería el gobierno, que necesitaba el gobierno para pensar en dólares que vengan del exterior, en dólares que vengan para
apalancarse financieramente en la Argentina. Entonces es una situación muy compleja en lo macro, lejos de la estabilidad, lejos de decir, bueno, se ordenaron las cuentas y ya estamos bien. No, estamos viviendo una volatilidad muy alta y una volatilidad muy alta que se ve en una tasa de interés que también crece y no está alejada esa tasa de interés del consumo, porque recordemos que estamos hablando de niveles de morosidad que duplican los niveles de morosidad normal, o sea, el doble de familias no están pudiendo llegar a pagar la tarjeta de crédito o los créditos personales, y una tasa de interés más alta es dinero más caro, son personas que se pueden endeudar menos para básicamente consumir y seguir su día a día. Les voy a mostrar quién no confía en el plan económico del gobierno. Y es un ministro del gobierno. Apa. Me miraron raro. Hay un ministro del gobierno, debe haber varios, pero yo ayer me concentré en uno porque ahora en julio tenían que presentar sus declaraciones juradas nuevas, las de 2024. Claro. Caputo todavía no la presentó, así que todavía no sé si Caputo confía en el plan de Caputo. Hasta el año pasado Caputo no confiaba en el plan de Caputo porque Caputo tenía el 99% de su dinero líquido fuera del país. Bueno, el que sí la presentó, ya nueva, presten atención, es alguien que estuvo bastante en los medios estos días, que es Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, que estuvo en el acto, por ejemplo, del homenaje a la AMIA, 31 años de AMIA, siendo que estuvo preso él por haber participado del encubrimiento del atentado a la AMIA porque se choreó una prueba. Ese es el ministro de Justicia. Fue abogado de narcos, fue abogado de genocidas, fue abogado de violadores como José Alperovich, de narcos como el rey de la Ferina Mario Segovia y de genocidas de la Noche de los Lápices, entre otras tantas. Es un hombre muy acaudalado, tiene 30 propiedades, entre departamentos, casas, en la Argentina, en Uruguay, etcétera, y mucha plata declarada. Por ahí tiene más, eso no lo sé. Sí. Está su declaración jurada de si el ministro de Justicia, ahí lo tenemos, Mariano Cunio Libarona, confía en el plan económico del ministro de Economía. Vos decís, el tipo tenía toda su plata afuera del país cuando asumió. Su plata líquida, o sea, la guita en cuentas. Sí. Claro. El tipo tenía 10.000 millones de pesos fuera del país. ¿La trajo? ¿La trajo? ¿Qué dicen? La tenía en Puerto Rico. ¿En Puerto Rico? Sí. Mira. No sé qué hace en Puerto Rico. La tenía en Puerto Rico, en Uruguay, en Suiza y en Estados Unidos. Jenny le preguntó algo parecido al ministro de Economía y se enojó al ministro de Economía. ¿Ustedes qué apuestan? No muestres todavía. No seas irrespetuoso. No muestres todavía. Apuesten en el chat. El ministro de Justicia de la Argentina. El ministro de Justicia de la Argentina. ¿Trajo toda la guita que tenía en Puerto Rico, en Uruguay, en Estados Unidos y en Suiza a la Argentina? Igual pensá que lleva mucho tiempo traerla, digo, no es fácil traer, no va a movilizar, imagino. No, es un clic. No, Hoy en día. No, imagino que no. ¿Qué dicen en el chat? Para mí es re fácil. Bueno, la puede traer en bolsos, qué sé yo. Son un montón de bolsos. Por ahí si lo pasa a dólares son menos, son unos 10 millones de dólares. No sé cuántos bolsos ocupa 10 millones de dólares. Nunca vi tanta plata junta. Claro, nadie, creo que nadie aquí. Pero es más o menos lo que declaraba a principio del año. ¿Qué dicen en el chat? El ministro de Justicia de la Argentina trajo, según su declaración jurada presentada ahora, ¿su plata o no la trajo? ¿Vos qué decís? Yo lo dudo mucho. ¿Vos lo dudas? Yo creo que no. Beldig le tiene fe. Es el ministro de Justicia, digo, debería. Claro. Beldig le tiene fe. No, él dijo debería. No dijo que él cree que lo haya Bueno, hecho. pero le tiene cierta fe, porque claro, el ministro de Justicia que confía en el rumbo económico del país. Yo me ciño a lo que el ministro de Economía dijo cuando en su momento Johnny Guerre le preguntó, digo, que era un irreverente. ¿Cuál fue la palabra? No seas irrespetuoso. Irrespetuoso. No seas irrespetuoso. O sea, ¿cómo vas a desconfiar de que un ministro tenga la plata afuera? O sea, Sí. ¿Cómo me vas a preguntar qué hago con mi plata? Que es lo ¿Cómo peor que vas le a puedes preguntar? preguntar a un rico qué hace con su dinero, obviamente. Bueno, ¿qué hace ¿quieren con que tu les plata, muestre? Cande? ¿Eh? ¿Qué hace con tu plata? Yo no tengo problema en decir qué hago con mi plata porque es muy chiquitita. Bueno, según la declaración jurada del ministro de Justicia, no la trajo. ¿Y dónde la dejó? La dejó, según su declaración jurada, acá estamos viendo todas las propiedades que tiene. Todo eso es un listado de propiedades. Tiene un montón, tiene como 30. ¿Pero acá? No veo. La mayoría acá, en distintos puntos del país, y después tiene un par en Uruguay. Y después tiene cash.
¿En algún lado? Y no, pará, y tenía una en Miami, perdón, en Miami. Tiene una en Uruguay y una en Miami Beach. Oh, baby. Miami Beach, Nice. departamento de chiquito, 70 metros cuadrados. Tranqui. Chiquito. ¿Cuánto? 70 metros cuadrados en Miami. Ah, Ahí tenés Tres los ambientes. depósitos en el país. En esta placa que Ok. les estoy mostrando, los depósitos en el país dan 22 millones de pesos, más o menos. ¿Qué vos decís? Bastante. 22 millones de pesos es bastante. 20.000 dólares tiene en el país. Bueno, vamos a la última. Y ahí tenemos, ¿dónde tiene la plata el ministro de Justicia de la Argentina? En Puerto Rico, en Estados Unidos, en Uruguay y en Suiza. La mayoría la tiene en Suiza, la mayoría de su guita líquida. Tiene 6.746 millones de pesos, Declarados. o sea, declarados. Ponele que son 6 millones más o menos de dólares en Suiza, que es una guarida fiscal. ¿No? 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Después en Uruguay tiene menos. En Uruguay declara 265 millones de pesos, o sea, 230.000 dólares, más o menos. Más o menos. Está haciendo la cuenta con el dólar a 1.000 y pico, ¿sí? Sí. Esta igual es la declaración de 2024. Ah, hay que ver Entonces, cuánto creció ahora. Claro, pero bueno, es la última que la presentaron ahora. En Estados Unidos, que es una guarida fiscal también, de hecho, él tiene un departamento en Miami, tiene 4.000, la que veo bien el número, 4.600 y pico millones de pesos, que son 4 millones y pico de dólares. Para ahí en Suiza había como 6. 6 palos en Suiza, 4 palos en... Ahí ¿Tiene estamos 10 viendo. palos verdes en líquidos dando vueltas por Más, el mundo? más. Y después en Puerto Rico tiene otros 2.400 millones de pesos que bueno, en Tiene como dólares... 12 palos verdes dando vueltas por el mundo. Sí, 12 palos verdes. Más todas las propiedades. 12 palos verdes más todas las propiedades. Sí, ahí de hecho lo pone en dólares. Así que, mira, tenemos los dólares. No había reparado en eso. Mira. 2.353.000 dólares en Puerto Rico, 4 millones y medio de dólares en Estados Unidos, 258.000 dólares en Uruguay y 6 millones y medio, un poco más, en Suiza. Mira. ¿Y las propiedades cuánto valían? No está la suma, ¿no? Están los valores fiscales, pero la mayoría de su plata la cuenta así, en 12 millones de dólares. 12 millones de dólares En el mundo. declarados en guaridas fiscales. O sea, en Suiza, en Uruguay, en Puerto Rico. No sé por qué tiene la plata en Puerto Rico. ¿Qué razón? Bueno, debe tener un banquero amigo en Puerto Rico. Claro. Diría. Pero ¿qué razón de ser para tener 2 millones de dólares en Porque tenés en a Puerto alguien que te Rico? hizo el linkeo para llevarlo. Claro. Es Alguien se extraño. los cuida. Es extraño. En Uruguay te lo puedo entender, qué sé yo, que haga enfrente. Tiene menos carga fiscal que Estados Unidos, o sea, suele ser pensado como un paraíso fiscal para estadounidenses. Es verdad que tenés otros paraísos fiscales. Como Delaware. Tenés algunos dentro de Estados Unidos también, o sea, no sé por qué Sí, tan lejos. tenés Delaware. Claro. Delaware, Nebraska. Podría haberlo varios. llevado a Caimán, Podía haber ido a Islas Caimán. No sé por qué en Puerto Rico, pero... a las Seychelles. Pregunta para el ministro de Justicia o para el vocero Adorni, si da conferencias, si el ministro de Justicia confía en el plan económico del ministro de Economía. Perdón que me perdí por ahí, no le seguí tanto la cara, pero además de todo lo que dijiste, lo que se dedicó a la gente que defendió, se supone que esa plata que... Un abogado exitoso. Que ganó siendo un abogado exitoso. Sí, muy exitoso. ¿Qué? ¿Tenés más preguntas? ¿Vos preguntás? No, digo, por ahí en vez de la licenciatura en comunicación me puedo cambiar a abogacía, estoy a tiempo, ¿no? Yo no defendería a toda esa gente, pero en una de esas, Uno es el... sí, ¿quién te dice? Capaz, sí. un buen divorcio pego y... Hay una frase en tribunales que dice, uno es los abogados que elige. El que tiene una causa es los abogados que elige, ¿verdad? Ajá. Los abogados son tu cara. No, el abogado no es a quien representa. Bueno, también yo la pienso así, es decir, bueno, uno es los clientes que acepta. Porque Claro. es cierto, todo el mundo tiene derecho a una defensa. Por eso existen los defensores oficiales. Cuando no consiguen abogado o no quieren o no lo pueden pagar, existen los defensores oficiales que son buenísimos. Posta que son buenísimos. De hecho, los genocidas ponían defensores oficiales. Y los defensores oficiales son muy buenos en Argentina. No necesitas. Pagarte un abogado. Y el abogado que dice, no, pero tiene derecho a defenderse. Si no lo defiendo yo, pobrecito. No, si no lo defiendo vos, hay defensor oficial. Si vos elegís defender narcos, genocidas, violadores, es tu elección.
terminás con 2 palos en Puerto Rico. Claro. Si no lo hago yo, alguien lo va a hacer. Y claro, bueno, sí, siempre hay alguien dispuesto a eso. Pero bueno, me llamó la atención el dato porque vi que andaban, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me colgué. Vi que andaban muy interesados en declaraciones juradas. Está la del ministro de Justicia también. Bien. Que no confía mucho. Bueno, contame.